Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos compartiendo el living de nuestra casa con Liliana. ¿Qué tal, Hola, Lili? Mónica. ¿Qué decís, Hola. Norma? Mi nombre es Mónica y hoy queremos hablarte de algo que vivimos nosotros de alguna manera, que es cómo nos preocupamos, cómo como mujeres nos preocupamos por el diario vivir, por el día a día, y esa preocupación nos lleva a anularnos y no saber que Dios tiene todo resuelto, que nuestra vida en Dios es, a mí me gusta decir, es bendecida y en victoria, y que al contrario, cuando la quiero manejar yo, trae afán, trae preocupación, trae tristeza, trae angustia. Y el tema de hoy es cómo, confiando en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que me ayudó a reflexionar sobre este tema, algo que nosotros conocemos muchísimo, y dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y ¿cuántas veces, no es cierto, chicas? Esta palabra, que es puntual, es real en nuestra vida, porque nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado de una manera muy reiterativa, hasta que no solamente leí la palabra, sino que la pude incorporar en mi vida. Y recuerdo cómo de una manera diaria yo no solamente me afanaba, que es decir, me perturbaba, pensaba que todo eso dependía de mí. Ustedes saben que yo, como esposa de pastor, mi esposo tenía un sustento muy pequeño en aquel tiempo, porque bueno, la manera que se manejan las iglesias, tiene su sueldo, casi siempre es escaso, porque los pastores tenemos que vivir bajo la opresión y la necesidad. Es una manera de pensar que no es la que tenemos o la que nos gobierna hoy, porque yo, siendo hija de Dios, vivo las abundancias de mi padre, pero en ese tiempo no lo podíamos entender así, y yo trabajaba de una manera secular, siendo maestra, y entonces yo creía que el sustento del hogar venía de mi miserable sueldo por mes. Y aunque leía la palabra, y la palabra me decía: Mónica, no te afanes por lo que va a pasar mañana, yo siempre decía: ¿cómo vamos a poder resolver esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Porque el día de mañana también va a traer su propia preocupación. Pero yo leía la palabra y veía cómo Dios me decía que no me preocupe, pero no lo podía hacer, no lo podía vivir. Y recuerdo que ustedes se van a reír de mí, porque claro, hoy me conocen, hoy me ven, estamos aquí en Alcalá, en este lugar maravilloso. Vinimos de Argentina y estamos sirviendo a Dios en esta ONG de remar, y estamos viviendo cosas maravillosas. Pero no era el tiempo que yo leía esa palabra y creía que con mi sustento diario íbamos a llegar acá. Y enseguida recordé cuando una vez me llamaron a la dirección, y yo tenía horas en toda una escuela como maestra de música, y trabajaba en el jardín. Como tenía todas las horas de maestra de música, trabajaba en la primaria y tenía todas las horas, y trabajaba también en la secundaria y tenía todas las horas. Claro. Y un día llega mi directora y bueno, la realidad es que me comparte que su esposo se había recibido también de maestro de música, y entonces algunas horas le correspondían. Y entonces le dieron lo que era más sano también para un hombre, y me sacaron a mí las horas de la secundaria,
y yo sentía que a mí, como si eran mías, como si yo las hubiera comprado. Y recuerdo mucho cuando yo volvía, en ese tiempo viajaba en el tren, y volvía con mi hijo Alan, y hoy me arrepiento también, y Dios ha podido, es decir, no es que hoy me arrepiento, sino que después pude arrepentirme de eso, porque muchas veces nosotros le hacemos vivir a nuestros hijos situaciones que está bien, ellos aprenden en nuestro diario vivir, pero yo me acuerdo que lloraba mucho en el tren y Ana me decía, mamá, ¿qué te pasó? Y entonces en esa tontería de madre, yo le compartí a Alan que, imagínate, hijo, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Claro. Si ahora mamá perdió estas horas de la escuela y entonces, ¿cómo se lo voy a decir a papá? Y Señor, perdóname porque yo no podía entender lo que hoy entiendo con tanta claridad. Porque Dios me enseña que no me tengo que afanar, que no me tengo que preocupar, porque Él tiene cuidado de mi vida. Y uno lee unos versículos anteriores y te dice, tan simple Dios. Mónica, Lili, Norma, vos buscame a mí. Buscá primeramente el reino de Dios, que yo me voy a ocupar de todo. Y sí, me acuerdo cuando en una época mi esposo se había quedado sin trabajo, fue una época bastante larga y en realidad era previo al cumpleaños de 15 de mi hija mayor. Y él se quedó 9 meses sin trabajo, justo un periodo de gestación. Y llegaba el tiempo del cumpleaños de 15 de mi hija y nosotros, obviamente, claro, ¿quién para no hacer quiere? una fiesta, tu hija anhela, sueña con su fiesta, su vestido y todo eso, necesitas los recursos para poder hacer la fiesta y demás. Y solo trabajaba yo, pero cuando en una casa hay 2 ingresos y uno no está más, entonces obviamente hay muchas cosas, muchos gastos fijos y demás por cubrir, no estaba cubierto, había una mitad que no estaba cubierta, y si a eso le sumábamos la el fiesta, cumpleaños de 15, realmente te genera tanta ansiedad, porque ¿cómo vamos a hacer? Porque nosotros, por más que busques de arriba para abajo, para un lado y para el otro, el trabajo para mi esposo no aparecía. Y porque no era imposible y nosotros no le queríamos decir a ella que no le íbamos a hacer la fiesta. En ese tiempo, recién nosotros estábamos volviendo a Dios después y acomodando nuestra vida con Dios y aprendiendo a vivir los pasajes de la Biblia, claro, que yo ya lo sabía, pero en esta ocasión tenía que vivirlos. Y entonces... Y tu esposo Daniel estaba entrando en el proceso de conocer a Dios. Era un bebé todavía. Claro. Entonces, él también sentía, ¿por qué ahora me pasa esto? Y no entendía nada. Pero Dios no miente, Él tiene su palabra, tiene su promesa y Él la cumple. Y entonces apareció un trabajo, un tiempo, 2 meses, 1 mes antes del cumpleaños, y lo que la gente tarda 1, 2, 3 años en organizar y preparar una fiesta. Allá en Argentina, decimos, que no sé cómo será en otro lado, pero competencia de todo... quién. Vos te salvaste, Norma, porque tenés 2 varones, y yo también porque tengo un varón, pero bueno, Liliana, vos lo tuviste que vivir 2 veces. 2 veces lo tuve que vivir, y las 2 veces con Dios es algo que Él, los tiempos de Dios no son los nuestros en la tierra, porque, a ver, si una persona que tiene recursos alquila un lugar para hacer una finca, para hacer un evento, 2 años antes, y empiezan a pagar, yo en 20 días lo resolví, que no fuimos nosotros, fue Dios, porque nosotros empezamos a ver cómo empezaron a levantarse. Por un lado apareció el vestido, apareció la comida, la bebida, el auto para que ella vaya en un auto que parecía de una estrella de cine con el techo que se abría y que ella podía sacar su cuerpo y disfrutar. O sea, Dios le regaló su fiesta. Y entonces, ahí empecé, ni siquiera aprendí, claro, pero ahí empecé a vivir la palabra, a hacerla real, de que Dios se ocupaba. Porque nosotros, ya con mi esposo, casi desde el primer momento,
que empezamos juntos a servirle a Dios, entonces nosotros nos estábamos ocupando. Y todo eso... Claro, sí, y finalmente, como también dice la palabra, terminamos siendo personas estando o en el camino de Dios o conociendo la palabra, terminamos siendo personas que pareciera que no conocemos la palabra. Porque Dios dice, unos versículos antes, dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él la sabe, claro. Y fue hermoso, porque finalmente, de repente, sí, pudiste entender que tu papito amado se ocupaba de los anhelos. Sabía las necesidades que tenías vos, sabía las necesidades que tenía tu hija Camila, que iba a cumplir los 15 años, sabía lo que había en el corazón y no se ocupó Cami, solamente se lo dio todo. de lo básico, porque en esta palabra te dice que Dios se ocupa de las aves del cielo, de darles de comer, de que las flores tienen mejor vestido. O sea, claro, uno a veces se pone ansioso porque me imagino vos la situación, cómo voy a hacer para viajar en el tren y que me alcance porque tengo esto, y te sacan horas. Yo lo sé porque mi hermana es profesora y entiendo más o menos del tema cuando te sacan horas y que después que esto, que lo otro. Bueno, la docencia en Argentina es muy compleja en ese aspecto y de verdad afecta mucho que te saquen algunas horas de que vos ya tenés armada tu economía en base a eso. Claro, en una economía natural, no en Dios, claro, uno piensa que se va a desmoronar todo. O como vos lo compartiste y Norma, vos podés compartir cuando Mario perdió su trabajo, y entonces uno cree que nuestra vida depende de todo eso, ¿verdad? De claro, cuando recién nos habíamos casado, unos añitos después, Mario trabajaba 7 años en una empresa, después esa empresa la compró otra empresa y él se quedó sin trabajo. Bueno, buscó, sí, le fueron dando una que otra cosa para ir haciendo, pero nosotros hemos pasado un tiempo difícil porque mis hijos eran chicos, y lo maravilloso de todo esto fue cuando esto que vos compartías y me quedó, que nuestro Padre sabe cuál es nuestra necesidad. Y entonces no hace falta que nosotros salgamos a pedir, sino que Él sabe y nos va a dar justo lo que necesitamos. Y mi suegra en ese tiempo tenía almacén, negocio, a 2 cuadras y media de casa. Y entonces Mario bajaba del colectivo y pasaba a saludar. ¿Y qué pasaba? Y ahí nos dábamos cuenta que Dios estaba, que Él sabía lo que nosotros necesitábamos. Por ahí, justo el día anterior o la noche anterior que Él se vaya a trabajar, mira Mario, me quedé sin azúcar, mira Mario, no tenemos la leche, no tenemos tal cosa. Y como mi suegra tenía almacén y Mario bajaba y pasaba por ahí, le saludaba. Mario nunca le pedía nada, Mario mi marido. Y entonces veíamos la mano de Dios cuando venía Mario con una bolsita y venía llorando. ¿Pero por qué? No es que estábamos... sí. Pero era porque veíamos ahí como Dios se ocupaba realmente. Y Él traía ese azúcar que necesitábamos. Pues mi suegra le decía, se pinchó este azúcar, mirá, Tony le dice mi suegra a mi marido, mirá, Tony, se pinchó este azúcar, mirá, te voy a dar una leche para los chicos, te voy a poner una galletita de este color, de este. Y le ponía, y él venía con una bolsa, y nosotros llorábamos porque... Claro, lo que yo entendía antes era que si Mario no traía el dinero, si Mario no trabajaba, pues yo no trabajaba en ese tiempo, si Mario no trabajaba, si Mario no traía el dinero, ¿con qué compraba? Claro. Mario lleva con esa preocupación. Mario, necesitamos comprar azúcar, necesitamos comprar leche, necesitamos los chicos. Y entonces... me imagino vos que llegue a necesito las mujeres como somos, una amiga. Ahora, déjame sacarme la sopa. Y me decía Mario, bueno, tranquila, mi amor, me decía, tranquila. Esas eran las palabras. Claro, porque ahí aún se cumple la palabra cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, claro, que todas las cosas os serán añadidas. Nosotros también, como mujeres, ¿cuánto tenemos que aprender de eso? Porque yo entendí en esa gracia, en ese regalo de Dios, es que, claro, ni nosotras ni nuestros esposos es quien va
a sustentar No. y a cubrir todas nuestras necesidades. Por eso es hermoso, Norma, que todo el tiempo decís, no es que nosotros íbamos al almacén de mi suegra A pedir, y pedíamos, claro. pero qué hermoso es saber que en nuestra intimidad, nosotros cuando hablamos con Dios y cumplimos también la palabra, pedid y se os dará. Claro. Y Sí. entonces, al único que le tenemos que pedir, si tenemos necesidad de algo, porque Él tiene cuidado y sabe todas las necesidades que tenemos, se lo tenemos que hablar a Dios. Y cuánto a veces Y Él se va a encargar. Sí. Y Él se va a encargar. nos cuesta comprender eso, porque yo me lo imagino, Camila para su cumpleaños de 15. Tenía el listado con punto y coma que, 200 invitados. ¿verdad? Y todo lo que ella quería que tener en su fiesta. Exactamente. Y ella se la pedía a quién? Se lo A pedía a nosotros. mamá y a papá, porque ella era niña Claro. y no entendía. Pero Dios le mostró en su inmensa misericordia. Porque claro, cuando uno como padre también sienta a sus hijos y le dice, mira, todo esto que estamos viviendo Sí. es un milagro de parte de Y Dios. me acordaba, claro, Dios te dio lo bueno para mí, para Cami. Te dio la fiesta, tuvo su fiesta, pero después Dios no quiere darte lo bueno, te quiere dar algo mejor. Claro. Entonces, Lo a la fiesta de excelente, Cami, lo deslumbrante. de Martina, de la Tu hermana, hija No, menor. ¿cómo fue? También. Y esa fue entonces, más ahí todavía. Dios, bueno, mira, yo te di, pero ahora yo te quiero dar más. Y entonces te regaló la Pero fiesta tiene de que Mar- ver con eso de de- también el poder volcar en Dios lo Claro, que uno anhela, por pero eso, lo que sí. también a uno lo carga, te provoca ansiedad, te provoca esa preocupación, porque si uno no se abre delante de Dios, le dice, Claro. de verdad, Señor, la verdad yo estoy muy Sí. preocupada. Yo estoy angustiada sí. porque es mi hija, porque yo la amo, porque yo quiero que ella tenga su fiesta. Claro. Si vos no se lo contás, a ver, ¿Cómo papá, haces? ¿me podés ayudar con esto? Porque la verdad yo no puedo. Cuando vos le mostrás que en eso hay una debilidad tuya. Ahora, si vos no abrís tu corazón Claro, delante de claro, Dios. porque y uno decís, se- no, pero yo voy a conseguir como Claro, sea la fiesta, Claro. como que uno quiere vivir una hipocresía. Por eso yo hasta hace un ratito decía, cómo uno como madre le ayuda a su hijo a conocer de la provisión, del amor de Dios, a que ellos también vean que la palabra tiene vida en ellos mismos, o cómo hacer todo lo contrario, que era lo que yo hacía, conociendo de Dios, siendo esposa de pastor. ¿Cómo no podía entender que mi sustento no venía de mis horas de la secundaria? Por eso uno se avergüenza, porque en la gracia de Dios, en su amor infinito, me hace ver lo equivocada que estoy. Porque si no, no hubiera forjado hoy al hijo que tengo. Claro. Porque si yo, ¿cuántas veces nosotras como esposas leemos la palabra? No te afanes, no te preocupes, no te quedes sin dormir pensando en qué va a pasar el día de mañana. La leo. Pero después me ve mi hijo a la mañana, malhumorada, gritona, ojerosa. Claro, los niños maman eso, te preguntan, mamá, ¿qué te pasó? Claro. O como Ala me preguntaba, pero mamá, ¿qué te pasó en la escuela? ¿Por qué venís llorando? Y yo, no sabes qué horror, qué barbaridad lo que me acaba de... Claro, ¿cómo uno no se va a arrepentir? Porque Claro. muchas veces nosotros como madre le terminamos inculcando lo malo a nuestro hijo. Le volcamos eso. a los Porque chicos. yo de ninguna manera le dije, ¿sabes qué, Alan? Me pasó esta circunstancia, pero creo en la palabra de Dios, que Él va a ser mi sustento, y va a ser mi escudo, y va a ser mi libertador, y ahora cuando venga papá le voy a compartir, pero Dios ya debe tener un plan, porque Claro. Dios es un Dios de oportunidades. Gracias porque me sacaste las horas. Claro. Y sí. Porque la única manera, Sí. o sea, yo pienso en Para aprender, ¿no? en la abundancia que uno pueda llegar a vivir y demás, muchas veces no puede ver que Dios es el que provee. Si uno no pasa por esos momentos, de verdad no conoces esa parte de Dios, de que Él lo que dice, vos lo podés vivir, está al Exactamente. alcance de tu mano. Si vos abrís la heladera y se te cae de comida
y el banco, tu cuenta bancaria está preciosa, y tu placar abrís y se te cae la ropa encima y demás, entonces nunca vas a ver de verdad que Dios se encarga de cubrir tus necesidades. ¿No es cierto? Entonces siempre pensamos que todo eso lo conseguimos, entonces no estamos necesitando esa parte y por ende no estaríamos conociendo esto que Dios nos revela y nosotros en su palabra. Quizás aún vemos que van pasando los años y lo más maravilloso es ver cómo una vez que uno se come la palabra de Dios y verdaderamente emana la palabra de Dios, después alrededor nuestro se ven maravillas, porque nosotros hablamos del 15 de Camila, o yo comparto el momento de haber perdido mis horas, que es una tontería en medio de toda mi vida, o Norma comparte cuando se enteró de que tu esposo Mario perdió el trabajo, y entonces hoy vemos nuestra vida y no podemos dejar de decir verdaderamente, buscar a Dios significa lo que hoy, chicas, vivimos. Y yo te miro a vos, Lili, y pienso el casamiento que tuvo, ya Camila no tiene más 15 años. No. ¿Cuántos años tiene Camila? 24. Ya Camila tiene 24 años. Pero ella vivió a su Abba Padre, a su papito amado que le regaló el cumpleaños de 15. Y hoy no nos alcanzaría el tiempo para contar los milagros que Camila y que Pablo, tu hijo, Norma, porque le queremos contar que ellos son... Nosotras somos consuegras. El matrimonio, lo maravilloso que vivieron cuando se casaron. Sí. No tuvieron necesidad de nada, no tuvieron que golpear puertas, porque, como dice la palabra, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y entonces eso es maravilloso. Eso es hermoso. Porque, ¿verdad que ellos hacen el proceso más rápido? Sí. Ellos hacen el proceso más... Sí, totalmente. Que nosotros ya vivimos situaciones que, por la gracia de Dios, le pedimos si podemos ser liberadas para que ellos no pierdan años de su vida, como me pasó a mí, de perder años de mi vida, haciendo cualquier cosa y no estando en su camino. Entonces, uno... como un poco se dice, ¿no? Pagamos el precio, pero... Quitamos las piedras del camino para que a ellos les sea más fácil. Exactamente. Así que gracias, Norma, y gracias, Liliana, y gracias que nos estás escuchando, que esperamos poder ayudarte y que vos puedas, a través de nuestro diario vivir, de nuestro testimonio, de nuestros errores y de nuestras victorias, poder sacar algo bueno para tu vida y que a vos verdaderamente las cosas te sean más fáciles y, como recién compartimos, podamos dar lo bueno, vivir lo bueno de Dios en nuestra vida y darlo a nuestra familia y a nuestros hijos. Y yo quiero decirte, amiga, que nos estás viendo del otro lado, que quizás tenés, sobre esto que charlamos, tenés alguna pregunta o alguna inquietud, que no dejes de escribirnos, si querés, a nuestro WhatsApp, y te quiero dar los números. Quizás tenés que ir a buscar una lapicera, ir corriendo, pero hacelo porque nosotros vamos a leer y prometemos responder tu inquietud. Tenés que escribirnos al 61 87 37 233. Así que te repito, no dejes de hacerlo si tenés alguna inquietud. 61 87 37 233. O quizás nos podés escribir a nuncasolas@solidariatv.com. Estamos las tres para recibir tu inquietud y responderte. Gracias. Amén. Gracias, chicas. Gracias.